Buenas tardes, hermanos queridos. Dios les bendiga. Bueno, primeramente quiero presentar los saludos de la Iglesia de Cristo en Pilanquí, Ibarra, Ecuador, de nuestros pastores, nuestros diáconos y nuestros evangelistas. Y para mí es un honor estar delante de ustedes, las Iglesias de Cristo en Chile. Así que espero me presten su corazón esta tarde para estudiar la santa palabra de Dios. Un hombre de 80 años, ya viejo, se puso a escribir el Salmo 90. Es viejo. Él piensa que va a morir. Y este hombre no se da cuenta que va a escribir uno de los salmos más preciosos del libro de los Salmos. Este salmo, hermanos queridos, es uno de los más antiguos que tiene el libro de los Salmos. Pero la historia de este hombre empieza en Egipto. Un niño que estaba a punto de morir y su madre quiso salvarlo y lo metió en una canasta. La hija de Faraón lo recoge y lo cría como si fuera su propio hijo. Le pone Moisés, que significa el salvado por las aguas. Es instruido, como lo dice el libro de los Hechos, en las mejores ciencias egipcias y era poderoso en palabras y obras. Este hombre en Egipto tenía sirvientes, era un príncipe. Le obedecían en todo porque él tenía autoridad. Se da cuenta que es israelita y en su corazón tenía el deseo de liberar al pueblo judío de la esclavitud, porque corría en su sangre la sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se da cuenta que su pueblo está siendo maltratado por los egipcios. Este hombre es de un temperamento muy fuerte, de un carácter muy fuerte, y al ver el maltrato de un egipcio a un judío, toma acción y forcejea, y como era brusco y como era impulsivo, termina matando al egipcio. Desde ahí su vida cambió, porque se convierte en un asesino fugitivo. Bajo las leyes de los egipcios, merecía la muerte también. Huye al desierto y se encuentra ahora en Madián. Como es la vida, en Madián este hombre empieza a sufrir porque ya no es rico, ya no es poderoso. Los títulos que tenía en Egipto, las universidades de aquel tiempo, no le servían para nada. Está en un desierto y el único trabajo que puede conseguir es de pastor de ovejas. No tiene nada y empieza su vida en Egipto. Se enamora de una negrita, de una cusita, porque los cusitas vienen de Cus, de los egipcios. Allí pide permiso a Jetro para casarse con ella y crían 2 hijos. Pero la vida de Moisés es un tanto triste y económicamente hablando, la vida de Moisés es un desastre porque nunca obtuvo nada. Parece que solamente tenía un burro. Y las ovejas que él apacentaba por el desierto ni siquiera eran de él. Eran de su suegro, Jetro.
es interesante, hermanos queridos, que pasa 40 años en el desierto. Cuando huye y se encuentra en esta condición, estos 40 años, pierde todos sus beneficios. No tenía nada. Pero lo que hace el desierto con Moisés no lo puede hacer las universidades de Egipto. Lo que hace el desierto con Moisés no lo puede hacer nada de su vida pasada, porque Moisés se convierte en un hombre manso. Mire lo que hace el Señor. Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3, el poder del desierto. En términos que entendamos, el poder de la tribulación. El poder de la tribulación. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habría sobre la tierra. Entonces, hermanitos queridos, cuando una persona pasa por el desierto, por la tribulación de esta vida, va a ser transformado por el Señor. Un hombre violento se convierte en el hombre más manso que podría existir. Dios tiene el poder de cambiarnos. Moisés era un hombre muy sufrido, y lo que vamos a ver en el Salmo es los sufrimientos de Moisés. Y por eso quiero que me acompañen, hermanos queridos, al Salmo 90. Es uno de los salmos más bonitos que yo he leído en la Biblia. Moisés va a escribir con mucha sabiduría. Moisés va a escribir este salmo pensando que ya va a morir. Moisés va a escribir este salmo con canas. Pero Moisés no se da cuenta que el Señor ya lo tiene preparado. Lo tiene preparado. Salmo 90, es interesante cómo están estructurados los salmos, porque en la Reina Valera no está incluido el título. Todos los salmos tienen incluidos el título. Es decir, que en la versión original dice lo siguiente: oración de Moisés, varón de Dios. Eso dice la versión original. Y enseguida, Señor, versículo 1, tú has sido refugio, salud, de generación en generación. Hermanos queridos, creo que muchos que están aquí han sufrido mucho, han derramado lágrimas. Hay gente que está aquí en este momento y está sufriendo, que ha llorado toda la mañana o toda la noche. Hay personas que han sufrido la pobreza como la sufrió Moisés. Hermanos, Moisés no tenía nada. No tenía ni siquiera para comprarse un par de zapatos. Había experimentado pobreza y necesidad. Lo que me llama la atención es que el texto bíblico está en plural. Tú nos has sido. El sufrimiento que experimentó Moisés es un sufrimiento con su familia. Imagínese a Moisés sufriendo por la necesidad económica en una tierra como forastero. Imagínese a Moisés llorando por perder alguna oveja que ni siquiera era suya, con el miedo que le descuente su jefe por los daños. Hay veces que la gente está muy sufrida y no entendemos porque no experimentamos, porque a veces no hay para la gasolina y nos toca dejar el carro guardado y nos toca subirnos al metro, porque a veces no hay para dar
comprar leche para los hijos. Y porque falta en la despensa víveres. Porque así es la vida. Porque a veces solamente hay para el pan. Y yo creo que hay personas que han sufrido tanto en esta pandemia y se han quedado solos, encerrados en cuatro paredes sin saber qué hacer. ¿Y quién puede entender eso? Solamente el Señor. Solamente el Señor. Y lo que me llama la atención del versículo 1 es que Moisés dice, yo sufrí así, pero las generaciones anteriores también sufrieron así, de generación en generación. Y las generaciones que vienen también han sufrido así y sufrirán así. Pero lo que entiende Moisés de la vida es que solamente el Señor es nuestro refugio. Solamente Él es nuestro refugio. No hay en quien más nos podemos refugiar. No en los títulos de Egipto. No en la ciudad poderosa de Egipto. El único refugio que tiene el siervo de Dios es en el Señor. Mire lo que entiende este viejo sabio sobre el Señor. Aprenda de este hombre. Versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés está alabando a Dios. En el sufrimiento y cuando usted presente sus oraciones, porque es una oración de Dios, cuando usted presente sus oraciones, alabe al Señor. Moisés está glorificando a Dios y reconoce, y esto es alabar, reconocer quién es Dios y que Él es el creador. Moisés cuando miraba las montañas lleno de polvo y hediondo a ovejas, lo único que puede hacer Moisés es reconocer que Dios es eterno. Reconoce que el creador de todas las cosas es Dios. Mira, hermanitos, solamente la tribulación puede hacer que nosotros entendamos y pongamos los pies en el suelo y sepamos quién es nuestro verdadero Dios. Cuando la familia no está, cuando no me sirve mi poder, cuando no me sirve mi salud, es el momento en que nosotros empezamos a reconocer quién es Dios. Esa es la oración de Moisés. Lo que va a decir Moisés en el versículo 3 es maravilloso, porque nos va a enseñar el propósito del sufrimiento. ¿Alguna vez ha escuchado, yo no sé por qué Dios permite que sufra tanto? Bueno, escuchemos al sabio Moisés. ¿Le parece? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. El trabajo de Dios es quebrantar al hombre. Y la palabra quebrantado viene del hebreo daká, que significa triturado, contrito y aplastado. Es decir que Dios hace que el hombre esté triturado, que el hombre se aplaste y se ponga contrito. Ahora, quiero hacerle dos preguntas a usted. ¿Dios puede librarnos del quebrantamiento? Sí, Él puede hacerlo, pero quiero hacerle la segunda pregunta. ¿El Señor quiere quebrantarnos? Y la respuesta es sí. Pero, ¿por qué? ¿Para qué Dios quiere quebrantar al hombre? Y aquí vamos a tener una respuesta de la vida, de la razón de la vida. Dice el texto bíblico, convertíos. En el griego, en el hebreo, shuv, que significa convertidos, significa volver, regresar, arrepentirse en el sentido de volver a Dios.
Es decir, que Dios permite el sufrimiento en su vida, Dios permite la enfermedad, Dios permite el desempleo o cualquier tipo de sufrimiento con un propósito y un propósito especial para cada uno de los seres humanos. Y el propósito es que nosotros volvamos a Dios. ¿Cuántos hermanos se han ido de la iglesia y después del sufrimiento vuelven nuevamente a la iglesia? Así que bienaventurados los que pasan por el sufrimiento. Qué bueno que han sido triturados, qué bueno que han sido aplastados y qué bueno que han pasado todas esas tribulaciones porque han terminado rindiéndose nuevamente al Señor y nuevamente han vuelto a la iglesia. Si usted está pasando por una prueba, agradézcale al Señor porque usted le está poniendo atención al Señor. Y si alguien que usted conoce que es cristiano está sufriendo, dígale gracias, Señor, por la tribulación. Pero también dígale el mensaje de Dios. Convertíos. Arrepiéntete, hermano querido. Arrepiéntete. Amén. ¿Les gusta el Salmo 90? Está bueno, ¿no? Está bonito. Versículo 4. Versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. ¿Por qué debo convertirme a Dios? ¿Por qué debo entregarme al Señor? Porque Dios es eterno. Un siglo para el Señor, un siglo para el Señor, es como el día de ayer que ya pasó. ¿Alguien se acuerda qué pasó ayer? Pasó tan rápido. Para Dios son 1000 años. La eternidad de Dios. Había 4 vigilias en el tiempo antiguo, de 4 horas. Empezaba a las 6, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Son 4 horitas. ¿Y qué está diciendo Moisés? 1000 años para Dios son como 4 horas para el hombre. ¿Entiende la eternidad de Dios? Eso significa que yo debo convertirme pronto. Yo debo convertirme rápido. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir ahora. Puede venir terminando estas palabras, hermanos queridos. Y en el versículo 5 es interesante cómo lo traducen otras versiones, hablando del hombre. Hablando del hombre en el versículo 5 dice, los arrebatas como un torrente de agua. ¿Por qué debo convertirme? Porque cualquier día puede ser el último. Cualquier momento usted puede recibir un ataque y va a morir. Cualquier momento puede venir un accidente y usted puede morir. Los arrebatas como un torrente de agua. ¿Ha visto dónde termina el agua? Es tan rápido. Es como un sueño. El sueño, ¿cómo pasa tan rápido? Somos soñadores nosotros los seres humanos. El sueño es tan rápido que usted puede estar en París en este momento y no está poniendo atención a esta clase. Está por allá, comienza un completo, cualquier cosa en la mente. Es rapidísimo el sueño. Es como la hierba que crece en la mañana, es bonita, tiene juventud, tiene vigor, pero ¿qué pasa? Versículo 6, en la mañana florece y crece, y tarde, ¿qué pasa? Están diciendo en un velorio, bueno era, aunque nunca fue bueno. ¿No es cierto? Porque morimos, porque se seca esta vida y no nos damos cuenta. Hoy cumplí un año menos a propósito. Un año menos, no un año más. Versículo 7. Porque con tu furor, y esta es la experiencia de Moisés, la experiencia de vida de Moisés, porque con tu furor somos consumidos. ¿Cómo se siente Moisés? Consumido. Y dice, qué dura que es la vida. Los dolores por aquí, los dolores por acá, tengo que hacerme unos exámenes, me voy al doctor, me voy al terapeuta y es doloroso.
Y Moisés, un hombre de 80 años, dice, estoy consumido. Pero ¿cómo se siente Moisés? Mire, versículo 7. Y con tu ira somos turbados. Mire, va a haber momentos en la vida que no sabemos qué hacer. Y es normal que un siervo de Dios se sienta turbado, porque somos de carne y hueso. Está turbado. Versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Y lo que dice Moisés es que mi sufrimiento, esta vida tan dura que me ha tocado, hizo que Dios aclare mis maldades. Mis maldades se han puesto delante del Señor. Cuando usted está sufriendo, Señor, perdóneme por mi carácter. Señor, perdóneme por tratar mal a mis hijos, a mi esposa. Señor, perdóneme. Porque ¿qué estamos haciendo? Poniendo nuestras maldades delante del Señor. Nuestros hierros. El sentido de la palabra hierro significa pecados ocultos. La tribulación va a sacar de nosotros los pecados ocultos, los pecados de la mente, y van a estar a la luz del Señor. Qué bueno que pasemos por tribulaciones. Qué bueno que seamos consumidos con su ira, porque de esa manera nosotros vamos a exponernos como somos delante del Señor. Solamente en el sufrimiento el ser humano va a arrepentirse de sus pecados ocultos. Solamente en el sufrimiento el ser humano va a ser modelado a la forma que Dios quiere que seamos modelados. Porque nosotros por las buenas, los seres humanos no cambiamos. Necesitamos, como lo dice en Hebreos capítulo 12, la disciplina. Necesitamos la disciplina del Señor. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. ¿Qué está diciendo Moisés? Está tan deprimido y tan frustrado que está diciendo todos los días son malos. Todos los días tenemos la ira ¿de quién? De Dios. Moisés está exagerando lo que le está pasando, porque así se siente una persona deprimida. Esta vida es el infierno mismo. ¿Ha escuchado eso? Esta vida es llena de sufrimientos. Acabamos, y mire lo que dice ahí, y eso es lo que siente a sus 80 años Moisés, acabamos nuestros años como un pensamiento. Moisés se mira tal vez de un charco de agua, tal vez no había espejos en ese tiempo, o un fierro muy pulido, y dice, estoy viejo, y se acabó. Lo único que me queda es la muerte. Acabamos nuestros años, dice Moisés, como un pensamiento. Ya no hay más que hacer, Moisés, se está diciendo a sí mismo. ¿Qué más podemos hacer si nos toca, como dicen en Colombia, la pelona? Vamos a morir. Versículo 10, y mire la edad de aquel tiempo. Los días de nuestra edad son 70 y él tenía 80. He vivido más de los demás. Y si en los más robustos son 80, ¿y qué piensa de la vida? Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Moisés, ¿qué está diciendo? Nos toca morir. Dios me ha regalado 10 añitos más que los demás. Ahora sí, nos vamos. Versículo 11. Versículo 11. Entienda la sabiduría de Moisés, hermanito querido, cómo Moisés conoce a Dios. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación como debe ser temido? Para Moisés, esta es la pregunta necesaria. Si vivimos aquí en la tierra, la pregunta es, ¿conocemos la ira de Dios? ¿Conocemos la ira de Dios? Si vivimos aquí en la tierra, ¿conocemos la indignación
cómo el Señor puede ser temido? Creo, hermanos, que muchas personas no entienden la vida. Y creo que muchas personas no entienden el sufrimiento. ¿Por qué no entienden las personas del sufrimiento? Porque sufren y nunca cambian. Sufren y no pasa nada en su vida. Como Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Estaba en el barco, estaba más adentro, en el fondo, y todos preocupados por la tribulación. ¿Y Jonás cómo estaba? Dormido. Hay muchas personas que se encuentran así. Hay una tribulación y no entienden. No hay cambio en su vida, no hay arrepentimiento. Pero Moisés sí está arrepentido. En Moisés sí hay cambio, sí hay temor. Mira esta sabiduría, versículo 12. ¿Cómo un hombre puede ser tan humilde como Moisés? A los 80 años, ¿qué está queriendo Moisés? Más conocimiento, más sabiduría. Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Ayúdeme, Señor, a contar mis días. Que traigamos al corazón sabiduría. Yo quiero vivir cada día con sabiduría, dice Moisés. ¿Cómo vive sus días, hermanito, hermanita? ¿Utiliza con sabiduría sus días, sus horas? ¿Cómo vive su vida? ¿Disfruta de sus hijos? ¿Se pone en cuentas con Dios o malgasta sus días? ¿Tiene sabiduría cuando usted vive? Bueno, Moisés hace esas preguntas. Por eso en el libro de Efesios capítulo 5 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien él. ¿Por qué? Porque los días son malos. Debemos vivir con sabiduría, hermanos queridos. Pero una pregunta, ¿qué tiene que hacer el siervo de Dios en la tribulación? O sea, no puedo. Entiendo que ya no puedo más. No me sirve mi fortaleza, no tengo juventud, no tengo dinero, no tengo poder, no tengo salud, no tengo nada. ¿Qué tiene que hacer el siervo de Dios cuando viene la tribulación? Y la respuesta es, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hizo Moisés en el Salmo 90? El título que dice, oró. Moisés oró y el siervo de Dios tiene que orar, hermanitos queridos. Tiene que orar. Y usted se puede dar cuenta que Moisés entrega su corazón a Dios. Le dice cómo se siente. Le dice lo que entiende de la vida. Está conversando de una manera íntima con el Señor. Estas conversaciones solamente se tienen cuando hay una relación íntima. Mire lo que va a pedir Moisés, porque Moisés ya no puede más. Porque Moisés está muy sufrido. Versículo 13, ¿qué pide al Señor? Vuélvete, oh Jehová. Escúchame, Señor. Mírame, Señor. ¿Hasta cuándo? Ya no puedo más, dice Moisés. No puedo más con lo que me ha pasado. ¿Hasta cuándo, Señor? Y aplácate para con tus siervos. ¿Qué está diciendo Moisés? Ya no más, Señor. Es demasiado fuerte lo que me está pasando. No puedo más, Señor. ¿Hasta cuándo? Versículo 14. De mañana. Ya no quiero más sufrir, Señor. De mañana, sácianos de tu misericordia. En la mañana quiero estar con tu misericordia, Señor. En la mañana yo quiero despertar. ¿Y qué quiere hacer Moisés? Y cantaremos con su familia, con los suyos, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Hemos sufrido tanto, Señor, pero también queremos cantarte. Quiero estar alegre, y para Moisés la alegría es cantarle al Señor. Versículo 15.
alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Lo que quiero decir en esta mañana, en esta tarde, es que usted ha sufrido tal vez, va a sufrir o está sufriendo. No todo el tiempo se sufre. Hay momentos de alegría también, porque Dios es misericordioso. Él quiere que suframos a veces. Bueno, siempre en nuestra vida vamos a sufrir, pero también Él quiere que estemos alegres. Alegres en momentos de tristeza también, con sus amigos, con su familia, con su iglesia. Alégrese también. Me gusta lo que dice el versículo 16, porque ya terminamos. Versículo 16. Moisés está pensando en la obra de Dios, como ustedes tienen Misión Chile. Moisés también tenía misión. Mire lo que dice. Él no sabe lo que está pidiendo, porque Dios va a hacer algo grande con Moisés. Ya les voy a decir qué va a hacer. Pero en el versículo 16 dice, aparezca, que se muestre, que se manifieste en tu siervo tu obra. Qué bonita oración. Señor, quiero que se manifieste tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Que se manifieste, Señor, tu obra, no la mía, sino tu obra. Versículo 17, sea la luz de Jehová, Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos, lo que yo hago, confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. En otras palabras, ¿sabe lo que está diciendo Moisés? Lo que yo voy a hacer, que sea tu voluntad, Señor. Lo que yo voy a hacer, que sea algo tuyo, Señor. Ya no quiero hacer mi voluntad. Ya no quiero mi camino. Quiero tu camino, Señor. Que sea tu obra, Señor. La palabra confirmar significa afirmar. Señor, quiero estar firme. Quiero estar bien parado, está diciendo Moisés. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice, en este mundo tendréis aflicción. Vamos a sufrir, pero confiad, dice el Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Moisés tenía 80 años. 80 años. Pero Dios hizo un milagro en Moisés. Él pensaba que iba a morir. Acompáñeme a Deuteronomio 34:7. Deuteronomio 34:7. Este es el milagro de Dios para Moisés. Era Moisés de edad, ¿de cuánto? 120 años. Moisés pensaba que iba a morir, pero el Señor le dio 40 años en el trabajo más bonito que podía existir. Ya no va a llevar las ovejas de Jetro. Ahora va a llevar las ovejas de Dios. Moisés no se estaba dando cuenta que estaba siendo preparado por Dios. Moisés no sabía por qué sufrió tanto. Moisés no sabía por qué lloró y sufrió junto a su familia. Pero Moisés fue recompensado. 40 años sirviendo al gran Dios
eterno. Y nunca sus ojos se oscurecieron, ni perdió su vigor. 40 años de salud completa, hermanos queridos, para servir al gran Dios eterno. Que Dios les bendiga, hermanitos. Que Dios les guarde. Ánimo en la misión Chile. Mucho ánimo. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué pasó esta pandemia. Dios sabe por qué usted está sufriendo. Sigamos adelante nomás. Dejemos en manos de Dios.